escuchando algunas chicas aquí en la mañana del Enredando las Mañanas, primero con Mimi Maura, después con Amy Winehouse, mientras las conexiones se establecen, y esta es difícil porque con el frío cruzar la cordillera por primera vez en el año, así para encontrarnos con Abner Vega Cabrera, no es fácil la cosa con este fresquete, pero aquí estamos en este Enredando, abriendo sesiones, como fuimos presentando a todos los columnistas en estos primeros Enredando del año. Le toca el turno a nuestro querido Abner desde Santiago de Chile, desde el colectivo Inquietando desde el Margen. Buen día, Abner, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Abner. Hola. Te escuchamos fuerte, claro. Qué bien. Impresionante. Así que acá estamos muy contentos de primero de escucharte y de abrir sesiones. Mirá, vamos a decirle la verdad a la gente. Me habías tirado un montón de temas cuando hicimos el contacto previo, pero ayer se dio vuelta todo, me parece. Sí, claro. Sí, está constantemente todo en movimiento. Así es. Bueno, tenemos un contexto de estos meses que no nos hemos visto, querido Abner, ni nos hemos escuchado, que me imagino venías masticando. Pero sí tenemos en este es medio noticiero, también es el informativo de la red de medios alternativos, y me gustaría que por lo menos a modo de introducción, si te parece, contemos un poco lo que pasó ayer en Bolivia. Sí, por supuesto. Bueno, en Bolivia hay prácticamente 2 semanas en que ya se vienen produciendo manifestaciones en contra del gobierno de paz, que dicho sea de paso, es representante fiel de las políticas neoliberales y de las políticas pro Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Y eso ha generado entonces una enorme represión con muertos, con heridos, con detenidas, pero por otro lado también ha generado que ante la filtración de que era posible que quisieran detener a Evo Morales de la misma forma como lo hicieron con Maduro en Venezuela, entonces las organizaciones del trópico, los sindicatos del trópico, las federaciones del trópico, se unieron en defensa de esto, se tomaron el aeropuerto en ese sector, en esa zona, y procedieron a generar una defensa del lugar donde vive Evo Morales. Ahora, ¿por qué Evo Morales? Porque se le culpa a él desde el gobierno de ser él el instigador o el que está generando estas condiciones de movilización, en fin. Pero la verdad es que son distintos sectores dentro de Bolivia los que han venido en una movilización permanente en rechazo fundamentalmente por las políticas neoliberales del presidente. ¿Cuántos meses va Abner de presidencia? Porque el año pasado estuvimos hablando de las elecciones, analizamos también los movimientos como había pasado ya en otros países, como acá, como el nuestro, o el tuyo incluso, de un cambio súper radical de un gobierno comillas, ponele popular, progresista, a un vuelco total. Hemos hecho el análisis de todos los años del MAS en el poder, pero ¿cuánto? Que parece hace muy poquito y ya tiene explotada la casa. Claro, efectivamente fueron 2 décadas de gobierno del MAS, 2 décadas de gobierno primero de Evo Morales y después de Arce, pero el quiebre de esta organización política histórica del MAS generó también quiebres en las bases de apoyo, ¿no? De los sectores populares, de las organizaciones sociales. Digamos. Sí, entonces eso generó que pudiera ganar sin mayor inconveniente este actual presidente demócrata cristiano, y que, como decía, ha llegado con unas políticas absolutamente de derecha. Rodrigo Paz asumió en noviembre del año pasado. Efectivamente lleva aproximadamente unos 6 meses, medio año, y ya se han generado estas tremendas movilizaciones porque los distintos sectores que se disputaban la conducción dentro del MAS u otros sectores populares, aunque entre ellos
tienen aún diferencias, coinciden en que el actual gobierno, las políticas que ha aplicado, son muy nocivas para el conjunto del pueblo, indistintamente de las corrientes a las que adscriban. Si son pro Evo Morales o pro Arce, eso es, o incluso de otras corrientes populares, eso pasa a segundo plano frente a a esta avalancha de leyes y de decisiones que son francamente antipopulares. Bien, ahí contanos, ayer vimos imágenes de todo tipo en Bolivia, con gente tiroteada, tiros en la calle, pero también con mucha movilización popular también, por las calles copando todos los sectores. ¿Tenés un poco de esa data de que ha dejado esa jornada tan virulenta? Bueno, ayer lo que se produjo fue la entrada a La Paz de los Ponchos Rojos, que son estos icónicos trajes que se usan en la sierra. Uh-huh. y que llegaron estas organizaciones hasta la capital misma, luego de haber bloqueado las llegadas a los caminos que llegan a la capital, de haber copado, como siempre se produce, que es relativamente fácil el alto, pero ayer ingresaron a La Paz. Y lo que hizo el gobierno fue militarizar completamente el país. Entonces, con esta salida de los militares a la calle, la situación se pone más tensa, los enfrentamientos son de otro tipo, pero continúa esta situación tensa y con una salida que aún no se puede predecir, porque se dice mucho de que ahí está firmemente entrometido Estados Unidos de Norteamérica a través de la DEA, por ejemplo, o a través de otras agencias o de tropas que entran como para entrenar tropas bolivianas, pero que terminan involucrándose finalmente en las decisiones políticas e incluso policiales dentro de Bolivia en este caso. O refuerzo en la calle como para una situación como esta también. Así es. Una vez que ya están adentro, están ahí a disposición de quien comande la cosa. Bueno, Abner, ¿cómo relacionamos esto con el panorama que tenías ganas de contar o de abrir el juego este año? Con respecto a nuestro continente, ¿verdad? Perfecto. Bueno, en el continente, igual como lo veníamos analizando el año pasado, hay una ofensiva muy grande de parte de Estados Unidos de Norteamérica en la disputa por principalmente por los bienes naturales, los bienes de uso público en toda Latinoamérica. Lo hemos venido señalando por años que América Latina y Abya-Yala en general, América completa en general, posee una inmensa cantidad de minerales metálicos, no metálicos, y una inmensa cantidad de bienes que codician la superpotencia. En América Latina está en disputa el acceso al agua, por ejemplo. Hay estudios recientes que dicen que se han perdido muchas cantidades de estos reservorios de agua en la cordillera, por ejemplo, la cordillera de los Andes, en distintos territorios, no solamente en Chile, sino que en distintos territorios e incluso en el mundo. El agua es cada vez más escasa y el agua es fundamentalmente usada por los grandes industriales, por los grandes empresarios y empresarias. Entonces, esto genera condiciones de sequía, pero sobre todo de difícil acceso para las poblaciones, para el consumo humano. Y esa situación hace que entonces el agua sea muy codiciada, y en el caso de Argentina esto empuja las privatizaciones, empuja la llegada de una empresa accionista como Mecorot a copar, a hacerse con la propiedad de agua en distintos territorios de Argentina. En el caso de Chile también han tenido alguna llegada por ahí Mecorot en algunas regiones del país, y también acá han habido grandes movilizaciones en el pasado a raíz de la sequía que se ha producido en muchos lugares en donde históricamente había mucha agua, pero que actualmente tienen que llevarles agua potable en camiones aljibe.
Entonces, el tema del agua en América Latina es vital, pero también está esto que hemos señalado en otras oportunidades, que es la biodiversidad, que es el acceso al material genético básico de distintos seres vivos que son usados posteriormente para la elaboración artificial, plástica, de alimentos o de medicamentos. La industria de la biodiversidad que toman la biodiversidad de distintos territorios y la transforman en muchos millones de dólares en la empresa químico-farmacéutica y la empresa de los alimentos. Entonces, esto es un gran negocio también. Bueno, y qué decir de esta confrontación mundial que hay entre la matriz energética de los empresarios que quieren como matriz energética lo que le llaman energías limpias, hidrógeno verde, la electricidad, en fin, y los que mantienen como central la matriz energética más tradicional de la industria capitalista, que son los hidrocarburos, o sea, el petróleo, el gas natural. Y entonces ambos materias primas están en América Latina. En América Latina tenemos mucho petróleo, tenemos gas natural. En América Latina tenemos, por otro lado, tierras raras, hidrógeno verde, en fin. Entonces eso también hace que en Latinoamérica se esté constantemente en esta pugna entre los sectores empresariales de Estados Unidos que quieren una energía entre comillas limpia, muy entre comillas, o eléctrica, y los que quieren una base energética de los hidrocarburos, como es el actual presidente Donald Trump de Estados Unidos. Uh-huh. Y en América conmemoramos este año, contradictoriamente conmemoramos los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá. Este intento que hizo Simón Bolívar 200 años atrás de reunir a distintos líderes de Latinoamérica para que se unieran, crear una especie de federación de países latinoamericanos para poder confrontar las políticas expansionistas que ya se visualizaban por parte de Estados Unidos de Norteamérica en aquel tiempo, 200 años atrás. Bueno, y en este año Donald Trump ha actualizado estas políticas de expansionismo y entonces ha dicho que la seguridad interna, nótese, la seguridad interna de Estados Unidos llega y que necesita del control territorial físico del Caribe, de Centroamérica, incluso de parte de Sudamérica. O sea, por ejemplo, Panamá, Venezuela, Colombia quedan directamente bajo la influencia o en esa línea que establecen de seguridad interna. Y entonces el Golfo de México pasa a ser un golfo interno para Estados Unidos y por lo tanto la confrontación con países que tienen una política un poquitito más soberanista, como México, como Nicaragua, Cuba, evidentemente, Venezuela, Colombia, empiezan a correr peligro, y esto es el panorama, este es el piso de lo que ha venido sucediendo este año en Latinoamérica. Bueno, parece historia antigua, pero tenemos que decir que, a ver, nosotros hicimos la última columna aproximadamente cerquita del 20 de diciembre, la última vez que charlamos, y 15 días después estaban levantando a Nicolás Maduro de Venezuela. Claro. La apertura de este año profundiza y por lo menos pasa el resaltador amarillo, el marcador sobre lo que estás diciendo, porque está muy claro, más allá de que lo veníamos analizando, hubo como quien pasa de tercera a cuarta marcha o a quinta incluso, porque incluso todavía hay una latencia de presencia norteamericana con una amenaza permanente de Donald Trump sobre Cuba, con el nuevo bloqueo que está sufriendo Cuba en la zona, pero también con una cuestión de en cualquier momento se la doy a cualquier lugar cuando se me cante. Absolutamente. Claro, veníamos el año pasado conversando de el riesgo que había en Latinoamérica de esta inminente entrada con tropa física de parte de Estados Unidos de Norteamérica, y muchos como que no le daban importancia, como que no se preparaban, como que no lo creían, y como tú dices, apenas 20 días después que lo conversamos por última vez el año pasado, esto se produce el 3 de enero, hay un bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, un bombardeo y el secuestro del presidente legítimo y en ejercicio Nicolás Maduro y su esposa.
secuestra. Ahora, lo terrible es que a partir de aquello, Estados Unidos ejerce una influencia radical sobre el actual gobierno interino, el gobierno que queda de Delcy Rodríguez, como mientras no está Nicolás Maduro. Entonces, de alguna manera, yo decía que era un gobierno teledirigido. También me cuestionaron mucho cuando planteé aquello, pero es lo que hemos visto. O sea, por ejemplo, se ha producido la extradición de Saab a Estados Unidos, y veamos quién era este personaje, un personaje de origen, un empresario de origen colombiano-libanés, y que fue una pieza fundamental en las finanzas internacionales del gobierno de Chávez. Entonces, él en algún momento es hecho prisionero en África y se inicia una campaña en Venezuela por que se le libere. Después es trasladado a Estados Unidos y finalmente el gobierno venezolano, en este caso de Maduro, logra un canje. Entonces liberan a Saab y Venezuela tiene que liberar a 10 mercenarios norteamericanos que habían sido detenidos en distintos momentos en territorio venezolano. O sea, hay un canje. Y después lo nombra ministro. Saab llegó a ser ministro en el gobierno de Maduro, pero ahora, después de esta intervención de Estados Unidos el 3 de enero, primero lo sacan del ministerio, después, un poco en secreto, lo toman prisionero, y en estos días anteriores se ha confirmado que fue entregado a Estados Unidos. Entonces, hay claramente un cambio en el gobierno de Venezuela, claramente dependiendo de las políticas, de los dictámenes de Estados Unidos. Lo terrible es que lo quieren usar como testigo, claro, en los procesos contra el propio Nicolás Maduro en Estados Unidos, y también lo quieren usar como testigo en los juicios que le quieren abrir al expresidente de México en Estados Unidos, a López Obrador. Ajá. Entonces es una pieza clave en toda esta geopolítica latinoamericana, en toda esta disputa de territorios, de gobiernos, en fin. Abner, corregime la mirada, pero en esos días de enero todo escaló muy alto porque también Trump hacía anuncios, o incluso era muy belicoso a la hora de pronunciarse acerca de Petro, de Colombia. Se armó justamente, bueno, al hacer la acción invasora sobre Venezuela, quedó totalmente jugada Cuba, y tampoco tenía empacho en decir que lo próximo era Cuba. Pero hubo un momento muy, muy de escalada durante nuestro verano, y después algo se ha calmado, incluso hasta con acercamientos de Trump con Petro para poder hablar un poquito, porque al principio era todo, ahora vamos por ustedes. Lo que pasa es que la política de Trump a nivel mundial incluso es absolutamente impredecible, porque Trump es de aquellos personajes que vienen del mundo de la empresa, del mundo de los empresarios y empresarias, y que va con todo. O sea, a él le da exactamente lo mismo mentir, hacer falsos anuncios, hacer amagos, negociar, conversar, en fin. Estuvo la famosa frase de que el límite moral lo pone él, que es personal. Exactamente, todo vale, absolutamente todo vale. O sea, aparenta estar negociando y en realidad está preparando la guerra o está iniciando la guerra, en fin. Entonces, efectivamente, en el caso de México había mucho riesgo y habían amenazas respecto de lo que pudiese suceder el año pasado. Bueno, pero en México, de la mano con algunos gobiernos más locales, más territoriales, Estados Unidos ha tenido una injerencia absoluta. Organismos norteamericanos han actuado incluso en la detección y captura de narcotraficantes de manera descarada, saltándose al gobierno de la Federación de Estados Unidos de México. Ajá. Entonces, Estados Unidos ha continuado con esa política de intervención directa, a pesar
de tener conversaciones permanentes con la presidenta electa en ejercicio en México. En el caso de Cuba, yo pienso que esto, como tú dices, como que en apariencia se calmó un poco, tiene que ver con la guerra en Irán, ¿no? Pero Trump ha dicho, bueno, regresando de Irán nosotros vamos por Cuba, pero no es regresando de Irán, o sea, por Cuba están yendo ya hace varios meses o años. Cuba ha tenido un bloqueo de parte de Estados Unidos de muchas décadas, y este bloqueo hoy día llega a niveles, pero francamente inhumanos, a niveles que uno no se imagina, porque actualmente podríamos decir que no está entrando ni una gota de petróleo a Cuba, y eso paraliza enormemente toda la economía y toda la vida en Cuba, incluso la generación de electricidad para hospitales de niños, y se han producido muertes de niños. Cuba, que es un país que ha logrado mejorar en una cantidad impresionante la sobrevivencia de los niños al nacer, con los niveles más altos a nivel mundial, y hoy día se están produciendo muertes de niños producto de que los hospitales sufren estos cortes permanentes de electricidad que necesitan del petróleo para poder funcionar. Entonces hay una escasez absoluta de combustible, y eso genera escasez de electricidad, escasez de medicamentos, de movilidad, etcétera. Entonces la situación en Cuba es brutal. Es brutal. Recientemente, en la contraparte de este juego permanente de Trump, visitó el más alto jerarca de la CIA, visitó a la isla para negociar, para conversar, pero bueno, en la contraparte nuevamente, ahora se viene anunciando que Cuba se descubrió que había comprado en los últimos años alrededor de 300 drones, supuestamente tendría drones de uso militar, y entonces esto es una nueva excusa para mantener la latencia de una invasión a Cuba, de un ataque directo a Cuba, y esto ha sucedido en los últimos días, posterior a la visita de el jefe de la CIA a Cuba. Una narrativa ahí nueva para poder mantener el escenario. Así es. Te quería preguntar, perdón, Abner, vos qué pensás de una posibilidad, o sea, bueno, más allá de esto de los drones también, que es algo con lo que nos encontramos, ¿no? De que está esta cosa que, bueno, no sabemos si están esos drones o no están, ¿no? Pero en teoría podrían estar ahí, que se lo compraron a Rusia, ¿no? Por ahí la noticia decía, ¿no? Rusia-Irán, dice. Rusia-Irán, exacto. Pero ¿qué crees vos cuánta injerencia puede tener Rusia, Irán, no sé, China en este conflicto con Cuba? O sea, ¿qué tan intervención más allá de esto, de proveer armas, ponele? Se supone que sí, porque en esta disputa del continente por parte de las superpotencias mundiales, China en algún momento empezó a generar en las últimas décadas grandes intercambios comerciales, de financiamiento, en fin, en América, y lo mismo comenzó a hacer en menor medida Rusia. Y también en algún momento Irán comenzó a generar algunos acuerdos por ahí con Bolivia, con Venezuela, en fin. O sea, estas superpotencias mundiales como China, Rusia, Irán, a manera de ejemplo, tienen intereses en América. Evidentemente es parte de la disputa en América y parte de la disputa mundial. Pero también es cierto que Rusia no ha sido un aliado muy de fiar. Claro. Rusia era aliado de Siria y se dice por ahí que terminó traicionando a Siria. Rusia era aliado de Estados Unidos, se decía que había provisto de armas a Venezuela, Rusia aliado de Venezuela, y se decía que había provisto de armas a Venezuela, de drones o de misiles antiaéreos, pero después de esta intervención de Estados Unidos, este bombardeo y secuestro de Maduro el 3 de enero, se filtró por ahí que al parecer las armas, las defensas antiaéreas que Rusia había entregado a Venezuela, no tenían los venezolanos cómo manipularlas sin la autorización. Faltaban los gatillos, digamos. Faltaban los códigos para poder manipular la arma. Entonces, también por ahí se especula que, bueno, entonces significa que Rusia entregó a Venezuela. Claro. Hoy día,
China, Rusia, Irán, todos estos países más ligados a los BRIC y muy en contra de Estados Unidos de Norteamérica, también han señalado firmemente en sus declaraciones que están en la defensa de Cuba, que no van a permitir una invasión, en fin, la defensa de la soberanía, etcétera. Lo han hecho, lo ha repetido recientemente China, lo ha repetido hace poco Irán. Está bien, pero desde el discurso nada más, o sea, exactamente. Ahí, es muy difícil. Es muy difícil que haya una intervención directa de defensa a cualquier país latinoamericano, porque estas superpotencias aún están terminando de controlar su propia zona. Claro. Y el caso de América lleva 200 años bajo la bota de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, para ellos una zona nueva, que son 10 años, 20 años frente a 200 años. Entonces, es muy difícil, aunque quisieran hacerlo. Aunque quisieran hacerlo, está primero, en primera prioridad, los territorios más cercanos, y en segunda, tercera, cuarta o quinta prioridad la defensa eventual de los aliados que tengan en América. Sí, nos llamó la atención en esta cumbre de Xi Jinping con Trump, ¿no? De donde, bueno, una de las cosas que pedía Trump era que China le deje de vender armas a Irán, o que lo deje de proveer de misiles o drones o lo que sea. ¿No? Y que si esto no se repite acá también en Latinoamérica, ¿no? O sea, como que no sea una moneda de cambio Cuba para estas potencias, ¿no? Claro, efectivamente se dice mucho que en una anterior reunión que hubo entre Trump y Putin, fue donde se generó esta transacción de entregar el 20% de territorio ucraniano a la Federación Rusa, a cambio de que Israel, más que Estados Unidos, que Israel y sus proxies, sus aliados, pudieran hacerse del poder en Siria. Ese intercambio de Siria por una zona de Ucrania es la que tal vez se habría negociado secretamente en ese encuentro entre Trump y Putin. Bueno, y en esta visita que hace en una muy mala condición, en una muy mala situación, en un muy mal contexto para él, que hace Trump a China, en esta reciente visita, anda a saber claro. Qué fue lo que realmente negociaron, lo claro, que realmente acordaron. Lo que está claro sí es que Irán para China es de un interés mucho mayor que territorios de América. Claro. En el caso de China se ha planteado mucho que China ha provisto de mucha inteligencia militar, sobre todo apoyo con satélites militares para la ubicación específica detallada de bases militares, de buques, en fin, a Irán, y entonces eso China no lo va a transar porque China recibe materias primas por el estrecho de Hormuz, transitan por ahí, para ellos es muy importante, también el territorio, no solo el océano, hay una conexión vía ferrocarril de una vía de transporte desde China que pasa por distintos territorios y llega hasta Irán. Entonces es una ubicación geoestratégica fundamental para claro. China, o sea, China va a estar permanentemente apoyando a Irán, aunque sea desde la sombra, aunque no sea tan evidente, ¿no? Tal vez pudiera incluso China comprometerse a no pasar armas, a no vender armas o asesoría militar, pero esta otra información es mucho más valiosa, la de los satélites, la de inteligencia, en fin. Entonces, al parecer, Estados Unidos no logró ese compromiso de parte de China, ni lo logrará. Pero en el caso de América es más complejo porque son territorios más lejanos y con menos control de estos países que el que tiene Estados Unidos de Norteamérica. Ahí, Abner, te quería llevar justo a lo que nos puede llegar a interpelar o a tocar justamente de lo que haya sido la agenda de esta reunión bilateral entre China y Estados Unidos, que sabemos que fueron de todas las representaciones comerciales posibles, tanto desde el Estado como lo privado, pero que Estados Unidos también se guardó de no llevar a sus tecnócratas que tienen que ver con la guerra, no lo llevó a territorio chino, llevó a otros para hacer otro tipo de negocios. Pero volviendo un poco a nuestro continente, que es nuestra mirada,
ante tanta ebullición mundial y con el quilombito tanto en Ucrania, Rusia, como en el estrecho de Hormuz, Irán y todo eso, ¿cuánto del futuro de América Latina se habrá colado en esa agenda que fue acotada y que además Estados Unidos visiblemente y simbólicamente también fue como el más débil a esa reunión? Sí, claro, efectivamente Estados Unidos no va, como tú dices, con dirigentes políticos o incluso con asesores de los habituales, ¿no? De la política militar o de la política de control, sino que va con todos estos llamados tecnofeudalistas, Claro. los líderes del tecnofeudalismo. Pero no los asociados realmente... a la inteligencia artificial militar, esos andan por acá por Buenos Exactamente. Aires, se quedaron en Estados Unidos, fue Elon Musk, que ya no juega, por ejemplo. Exactamente, entonces es un poco extraña esta jugada en apariencia, porque Trump no se alinea con aquellos empresarios que llevó. Trump se alinea con aquellos empresarios que son de la matriz energética de los hidrocarburos y llevó a todos los de la globalización, por decirlo de alguna manera. Claro. Llevó a la contraparte del capitalismo de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pero ¿por qué los lleva? Porque China en algún momento tenía una muy buena relación con Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de todo, porque coincidían en esto de la globalización. Coincidían en esto de la importancia de los mercados, del intercambio financiero, en fin. Había una coincidencia entre el mundo demócrata, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos de Norteamérica y China. Sí. Entonces, Trump tenía que llevar a gente que se llevara bien con los chinos, ¿no? Y lo hace descaradamente, sin ningún problema, para ver si se pueden negociar cosas por allí. Seguramente hubo muchas reuniones de las que no nos enteraremos nunca, de carácter militar, de carácter tecnológico, de carácter empresarial, en fin, entre estos empresarios y empresarios chinos, o entre estos empresarios y funcionarios del gobierno chino. Muchas cosas pueden haberse negociado allí, más allá de las negociaciones directas entre los presidentes. Uh-huh. Ahora, ¿cómo nos llega esto? Nos llega directamente porque, insisto que en Latinoamérica está primero esta pugna por el copamiento, por el control de parte de las dos almas de Estados Unidos de Norteamérica, los empresarios que quieren el petróleo y el gas natural, pero también los empresarios y empresarias que quieren las tierras raras o que quieren el litio, etcétera. Está esta pugna. Pero también en América Latina, en paralelo, está la pugna entre los globalistas a nivel mundial, que donde podríamos meter fácilmente a China, a Europa, en fin, y los que son partidarios como de una especie de neoconservadurismo, de neoimperialismo más duro, de estados más fuertes como es Trump o Putin. Claro. Entonces, todas estas pugnas en distintas capas y en paralelo se producen en América Latina sobre todo, y esto es lo que estamos observando cuando hoy día vemos los gobiernos del cono sur de Latinoamérica, por ejemplo, Milei, Kast, Paz en Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, en fin, todos estos gobiernos de ultraderecha alineados directamente con Donald Trump, son parte de esta confrontación contra otros gobiernos que en algún momento conocimos en Latinoamérica como progresistas y que en realidad son como el capitalismo bueno, son como el capitalismo más con un rostro más humano, que apoyan a las ONG, que apoyan algunos movimientos sociales, la diversidad, en fin, pero que en estricto rigor son parte del mundo capitalista de la globalización. Claro. Entonces eso es lo que en algún momento fue en Chile Boric o incluso el gobierno de Maduro o el gobierno de Lula o el gobierno los últimos gobiernos de Morena en México. Claro. Entonces todos estos conflictos a escala mundial tienen su correlato, tienen su bajada en el continente, todos. Entre las grandes potencias. Entonces tenemos la bajada acá de los sectores que son pro BRICS o pro G7 o pro
gobiernos anglo-sionistas, y tenemos también la bajada de los que son empresarios o gobiernos que están a favor de el uso de, comillas, energías limpias o de los hidrocarburos. Entonces, tenemos todas esas pugnas metidas en Latinoamérica, y todas las movidas que se han producido en las últimas elecciones en Latinoamérica tienen directa relación con eso. Recordemos que Asfura en Honduras fue puesto con una intervención descarada de Estados Unidos, de Donald Trump, directa. Y Asfura, a pesar de su apellido, es un sionista puro y duro, o sea, favorable a Israel. Entonces, el sionismo alinea a las fuerzas ultraderechistas en Latinoamérica, y también alinea a ratos a fuerzas progresistas en Latinoamérica para seguir apoyando su masacre, su genocidio en Gaza, pero también para apoyar la eventual salida de mucha población que se había ido a vivir a los territorios ocupados palestinos de origen supuestamente judío, y que hoy día están de regreso en Latinoamérica. Lo que hoy día se dice es que muchos de estos ciudadanos del ente sionista de Israel están regresando a Argentina o a Chile o a Bolivia, en fin, y que llegan a incidir en la política y en la economía de esos países. Entonces, que además es una incidencia histórica. Las dictaduras militares de Latinoamérica se caracterizaron por el apoyo permanente en armamento, en inteligencia, y la manipulación económica de las dictaduras latinoamericanas por parte del sionismo, del ente sionista de Israel. Lo mencionaste un par de veces en este último relato, y no quiero dejarlo pasar para estos últimos minutos que tenemos de columna, que es, bueno, el nuevo status quo en Chile, con nuevo presidente. Ya lo has ubicado en el, como dijéramos, el tablero del TEG, de cómo van cambiando los colores. Lo veníamos charlando el año pasado durante la campaña, incluso cuando ya el triunfo estaba puesto. Pero, ¿cómo se viven estos primeros días, meses de Katz en el poder? Es un despelote, como decimos acá en Chile, un despelote. Es una situación muy, muy, muy para la risa, es un chiste permanente, pero tras esta apariencia... Bienvenido a nuestra realidad, querido Abner. Sí, claro. El tema es que tras esta apariencia yo he venido planteando que nos quieren hacer ver los errores comunicacionales, nos quieren hacer ver las declaraciones infantiles o con muy poca inteligencia de la vocera de gobierno, Mara Sedini, y lo mismo en los distintos países. Nos muestran un panorama para la risa. Claro. Y nos esconden lo esencial, nos esconden lo profundo. O nos muestran una gran cantidad de declaraciones aparentemente sin conexión, como lo que hace Trump, por ejemplo, que un día dice, no, si nosotros queremos la paz con Irán, y 2 horas más tarde dice, estamos a punto de invadir Irán, y después dicen, no sé, yo voy a administrar el estrecho de Hormuz. Bueno, esto mismo es lo que hace Kass, o lo que hace Milei, o lo que hace Noboa en Ecuador, que es esta estrategia de inundar la zona. Sí, una instalación de agenda de otras cosas, de otros temas para no poder revisar lo cotidiano. Exactamente, no dan tiempo, es una especie de doctrina del shock, decía yo hace poco, claro. Una especie de doctrina del shock, no dan tiempo para reaccionar frente a tanta tontera, frente a tanta cuestión que da risa, y lo de fondo va por abajo, porque no podemos perder de vista que el mundo hoy día está envuelto en una guerra mundial. El número que tenga, sea la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta guerra mundial, pero estamos en una guerra mundial de carácter híbrido, y estas disputas son en distintos territorios del mundo. Bueno, y en América también estamos, por lo tanto, en una guerra mundial de carácter híbrido. Estamos ahí, en el centro de todo esto. Entonces, eso no se puede perder de vista, y tiene, como yo decía, bajada en Latinoamérica, y tiene en este caso bajada en Chile. Kass se fue a rendirle pleitesía a Donald Trump, sin ningún problema. Trump envía a los militares para alinearse con el ejército norteamericano en toda esta nueva ofensiva en contra de toda Latinoamérica, porque tenemos que tener mucho cuidado de que esta intervención en Venezuela, tú lo decías al inicio, puede ser solo el inicio de una serie de intervenciones directas. Venezuela, Cuba,
en México puede estar en primera línea, pero también peligra Nicaragua, peligra Cuba, peligra Colombia, hay peligro de nuevas intervenciones en Venezuela. No nos extrañemos si hay nuevos movimientos militares directos en Latinoamérica, pero indirectos, por supuesto que los hay. Estos ejercicios militares permanentes que hace el ejército y la marina norteamericana con distintos países son preparación para escenarios como lo que se viene ahora, que hoy día el punto de atención está en las futuras elecciones en Colombia. El punto de atención está en las futuras, en lo que pase, por ejemplo, el desenlace que hay en Bolivia, o en las futuras elecciones en Perú. Recién ayer se confirmó que el 7 de junio la segunda vuelta presidencial en Perú será entre la hija de Fujimori, sí, de este innombrable, Bala Keiko, que sacó primera mayoría, pero recién ayer se confirmó quién va a ser su contrincante, digamos, que estaba ahí la disputa, quién era el que iba a disputar la segunda vuelta, y finalmente se confirmó a Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, más de izquierda, ex ministro de Pedro Castillo, del PROFE, por lo tanto su heredero, es un ex seminarista ligado a la teología de la liberación, a todo esto, y entonces se va a producir esta segunda vuelta el 7 de junio, más de 27 millones de peruanos van a votar allí. Entonces hoy día la tensión en el continente pudiese estar en lo electoral en Colombia, en donde lo más probable es que haya segunda vuelta también, donde hay un candidato que es un poco más de izquierda incluso que Petro, que es Cepeda. Entonces allí está puesta la atención, pero gobiernos como el de Kast se alinean absolutamente con las políticas de Trump, se alinean con el militarismo, se alinean con los recortes sociales, y en Chile esto es lo que ha sucedido. O sea, han anunciado una gran cantidad de recortes de proyectos sociales, han anunciado una agenda legislativa que es absolutamente proempresarial para disminuirle los impuestos a los más ricos de este país y para mantener la presión tributaria sobre los sectores más pobres. Al haber menos recaudación del fisco del Estado chileno, entonces con eso justifican el trasladar estos recortes a los sectores sociales, y esto ha generado ya protestas bastante interesantes en Chile, sobre todo de trabajadores y trabajadoras el 1 de mayo, y protestas del mundo de la educación. Ajá. Estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, profesores se han venido movilizando permanentemente porque esto va a impactar. Se anuncian movilizaciones del sector de la salud, en fin, esto va a impactar de una manera terrible a la población chilena, aunque yo insisto en lo que he planteado muchas veces, aunque el gobierno de Boric también era un gobierno de derecha. Sí, claro, está claro que está pasando ahí por el desarrollo que viniste haciendo de todos estos años del gobierno de Boric, que son sutiles las diferencias en algunos casos puntuales. También claro, te quería pedir una caracterización, porque si bien lo podemos ubicar rápidamente en el eje Donald Trump, Netanyahu y todo, no ha elegido Kast un estilo al de Milei, de meterse en la contienda pública internacional, en este sentido. Se lo sabe a Kast alineado, pero no ha jugado la carta de meterse en el como un vocero internacional desde el culo del mundo, como hace Milei, belicosamente en el escenario político internacional. Sí. Claro, efectivamente Milei tiene un estilo muy distinto al de Kast, hay que partir por ahí, una personalidad, un estilo, un carácter muy diferente, y también en cuanto a lo político hay una sutil línea de diferencia. Milei se alinea con aquellos sectores autodenominados libertarios, sí, que son un poco más desordenados, un poco más al choque. Kast es conservador. Es conservador histórico, clásico. Claro, muy clásico, ligado a sectores más Opus Dei, movimiento de Schoenstatt, aquellos sectores católicos conservadores, puristas. O sea, recordemos que Kast no se dio un beso de pareja cuando estaba celebrando con su esposa, porque eso no se hace en público. Se ríen, nos reímos mucho en Chile porque se supone que Kast con su esposa tiene los días martes para pololear. O sea, es de un conservadurismo pero medieval. En cambio Milei
No, por ahí se especula que se lleva muy bien hasta con su hermana, o sea, son estilos muy distintos, ¿no? Demasiado bien se lleva. Sí, claro, entonces son estilos muy distintos, culturas distintas, pero ambos son de la ultraderecha, solo que Milei de una derecha, no sé, de esto que le llaman como anarcolibertarios, sí. Y en cambio Kast viene más de las corrientes más conservadoras de los años, no sé, del franquismo, pues la influencia en Chile de Escrivá de Balaguer con el Opus Dei pro Franco de España es directa a través de Pinochet y de los Chicago Boys, y Kast y su familia son herederos de esa línea. Kast también es heredero del nazismo. Claro. Aquí lo que parece es una especie de convivencia entre ese conservadurismo clásico, porque dentro del gabinete de Milei hay un montón de lo que él consideraba la casta, y que podemos hacer una línea hacia atrás a los gobiernos, a la última dictadura, al gobierno más neoconservador, neoliberal de los 90, con mismo integrante con nombre y apellido, pero una convivencia que empieza a romperse un poquito, pero claro. Allá no, allá por lo que vos contabas y por lo que también podemos chusmear y ver, es como el regreso de ese conservadurismo que igual se está readaptando siempre, pero que tiene esa base. Claro, Milei viene de otro tipo de locor. Claro. Abner, querido, se nos está terminando el tiempo, no queremos despedirnos sin por ahí te está quedando alguna cosa que no querías dejar de mencionar hoy, y también preguntarte un poco de cara aquí a nuestro próximo encuentro dentro de 15 días, este foco que vos decías, las elecciones en Perú, la segunda vuelta, estar atentos también a cómo se va desarrollando la campaña en Colombia, pero no sé si te queda algo más ahí que no quieras dejar pasar hoy. Sí, como siempre, que más allá del tema estatal y del tema electoral, que es lo que hay que estar pendiente en lo inmediato, Perú-Colombia, pero también el desenlace de las protestas populares, como el caso de Argentina, Chile, Bolivia, en fin, en varios lugares se están produciendo protestas en Centroamérica muy masivas, muy confrontacionales con la ultraderecha que gobierna, pero también muy desconfiadas con los gobiernos progresistas que siguieron entregando la soberanía de nuestros países a los distintos imperios. Entonces, ahí hay que estar atento al surgimiento de estas movilizaciones, estas solidaridades entre pueblos, más allá de los estados y de los gobiernos. Hay un pequeño remesón en este sentido, y están surgiendo nuevamente estas ideas de diplomacia entre los pueblos, de solidaridad entre pueblos, movilizaciones más autónomas y no tan dependientes de los partidos políticos de la izquierda tradicional, izquierda entre comillas, izquierda muy aguada, muy socialdemocratizada en toda Latinoamérica, y entonces estas opciones más autónomas, en fin, vienen generando fortalezas, encuentros, cruces, en fin, en Latinoamérica, en México, en Brasil, en Argentina mismo, en Chile, etcétera. Entonces hay que estar también atentos a esta corriente subterránea que es más a largo plazo, pero que pudiera ser una esperanza en tiempos de tanta oscuridad y de tanto rumor de guerra en nuestro mundo. Abner, muchísimas gracias. Esperamos ansiosos el próximo encuentro de aquí a 15 días. Muchas gracias a ustedes por considerarme este año de nuevo. Un abrazo grande a todos quienes están escuchando, y ahí para adelante con la labor que ustedes cumplen con la radio y con el programa en particular. Abrazo grande, Abner. Un abrazo. Chao. Pasaba nuestro compañero Abner Vega Cabrera en esta mañana del Enredando las Mañanas, el informativo de la red de medios alternativos, justamente aportando y sumando esta mirada de nuestro continente en medio del tablero más enquilombado que jamás hayamos visto. No sé, es un ajedrez doble esto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y somos nosotros unas piecitas que se mueven, una fichita. Peones. Mamita querida. Bueno, más música. En este caso nos vamos con Residente cuando lo visitó a Bizarrap para sus sesiones. Y enseguida sigue la furia loca de este Enredando las Mañanas. Vamos con eso entonces. Estoy un poco
poco intranquilo mientras el género urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo, ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo. Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla, con el perro mordiéndome la zapatilla, eructando tortilla y las tostadas con mantequilla, apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla, mientras hablo solo como Don Quijote, con espuma de cerveza en el bigote, esperando a que estos hot dogs salgan del camarote como un brote, antes de que se les hunde el bote. Pero como siempre la mierda sale a flote, estoy preparado para darle a estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote. Hoy le tumbo el marketing de un tirón, como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón. Yo rompo esta chatarra como rockero en los 80, rompiendo su guitarra con el res y tú te embarras. Hasta mis versos se volvieron alcohólicos porque hay demasiadas barras. Yo vengo del calentón, desde Trujillo suenan los tambores en la calle, ropo pom pom, no hay discusión. Hasta mi hermano Tom sabe que en el rap hay un solo King Kong mandando fuego. Esto es White Lion, no hay juego, como en los tiempos de Voltio con Tego. Tú y yo no somos iguales, yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, ni en tus billboards de cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram Dolce Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz, corriendo por encima del papel. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Como ya mismo me voy a llevar un par antes de irme. Hoy me cojo a la industria de la fama, hasta romperle los resortes a la cama. Cuando mi palabreo se derrama, me los cojo sin pijama, vertical y horizontal como en un crucigrama. En las tiraderas soy el terror de los terrores de esta era. Para estos perdedores las primaveras ya no son multicolores, porque donde tiro un punchline dejan de crecer las flores. Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen, color blanco pálido, como los dientes de embuste que se ponen. Cuando la gorra con la R se avecina en la tarima entera, empieza a oler a granja campesina, porque estos raperos de mentiras se vuelven gallinas con mi rima. Cuando impongo disciplina como en China, mi retina solo ve cabezas rodando por la colina. La revolución francesa con la guillotina, quemando vitrinas, voy a todas, voy pa' encima con una botella, una toalla y gasolina. Como en Palestina lo hago fácil como pelar cáscaras de mandarina, cómodo como un asiento cuando se reclina. Soy Correa, Baez, Gil, indoor, doble play de rutina. Esto no es por Instagram, esto se resuelve en la cabina. Los mato amarrándome la derecha y la izquierda, cantando canciones infantiles, saltando la cuerda. No hay break de que pierda, si los meto a todos en una licuadora sale una batida de mierda. Pa' 2 minutos de canción tienen 20 escritores, hasta los manejadores son compositores. $500 por un boleto, señores, por brincar como un pendejo vestido de colores. El autotune y el playback activado, estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado. No se puede ser el líder campeón de campeones si te escribieron todas tus fucking canciones. Un hot dog bien hecho es delicioso, el problema es que no lo cocinaron. Estos mentirosos, estos vagos son golosos, no te llevan ni el plato a la mesa y se llevan la propina del mozo. Y no les da vergüenza, eso es lo vergonzoso. Las abejas hacen miel pero se las come el oso. No se compra el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso. Hay que hacer una limpieza, mucho delirio de grandeza, poca destreza. Esto solo empieza, yo todavía voy por mi primera cerveza. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.